Vamos a examinar el periodo que va de 1980 a 1990, que se refiere al periodo en el cual entra en vigencia el Tratado de Torrijos-Carter, comienza el proceso de participación panameña en la administración del canal, de entrega de tierras e instalaciones y facilidades a la República de Panamá y el funcionamiento de la Comisión del Canal con participación panameña norteamericana, que también en 1990 el presidente va a ser estadounidense, a partir de 1990 un panameño, aunque esta es una instancia del gobierno estadounidense, no es una instancia del gobierno panameño. Pero este proceso se da en el marco de un cambio importante en la política exterior norteamericana. De alguna forma, la política de defensa de los derechos humanos y la idea de una trilateral que el gobierno mundial, la nación capitalista del mundo, debía tener tres ejes: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Había permeado la administración de Jimmy Carter. Y en ese contexto había espacios para países aliados de uno y otro bando que tuviesen una agenda nacional, una agenda progresista, pero lo que no contradecía fundamentalmente los principios de los derechos humanos, los principios del desarrollo capitalista, que es lo que interesa a estas tres regiones que hemos mencionado. Y en este contexto ocurre entre 1977 y 1978 la revolución nicaragüense, una revolución social, democrática, popular, en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, una familia que había mantenido durante 30 años un gobierno autoritario en Nicaragua. En esa revolución participan sectores liberales, socialistas, sectores socialdemócratas, la iglesia, no progresista la iglesia, y ante el levantamiento popular, a pesar de la represión que ha montado el gobierno de Somoza, se ve obligado a salir del país rápidamente. Una junta revolucionaria de gobierno que toma el poder, eh, pero poco a poco esa junta, el- las fuerzas socialistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigida por el que es hoy el presidente de Nicaragua, entre otros, toma la dirección del Estado. En 1980, un republicano, Ronald Reagan, que cree en el poder imperial, que cree en la necesidad de armar a Estados Unidos y de hacer la guerra contra los enemigos comunistas, socialistas y populares, lanza una ofensiva terrible contra los sandinistas y contra las fuerzas de izquierda que están intentando levantarse y organizarse en Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello, luego de que los sandinistas se concentran con las fuerzas de poder en Nicaragua, hacen alianza con antiguas fuerzas somocistas, con fuerzas liberales, y organizan un grupo que se llama los Contras para que ataquen la revolución. Estos Contras van a tener como base el territorio de Costa Rica, que se convierte en aliado estratégico del gobierno de Estados Unidos, y desde allí realizarán ataques a las fuerzas nicaragüenses, sandinistas.
El Congreso de Estados Unidos apoya fondos para sostener a esta contra y de 1980 a 1984 también surgen gobiernos autoritarios a través de dictaduras militares que dan golpes de Estado en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Estas fuerzas militares, derechistas, reaccionarias, proceden a perseguir no solamente a comunistas, socialistas, sino también a dirigentes sindicales, dirigentes educadores, dirigentes estudiantiles y hasta dirigentes deportivos. Se atacan comunidades campesinas, se atacan pueblos indígenas en aras de impedir que se desarrollen las ideas socialistas y revolucionarias. En Nicaragua sobrevive y en El Salvador, en la Fuerza de Frente de Liberación Farabundo Martí, un héroe de la guerra civil de la década del siglo XX, logra mantenerse activos y en el 84 hay elecciones, Reagan se reelige, George Bush, que era su vicepresidente, pero pierden la mayoría en el Congreso. Y esta mayoría en el Congreso comienza a cuestionar la política antidemocrática, la política represiva que está aplicando Reagan en Centroamérica, en lo que se comienza a llamar la guerra de baja intensidad. Una guerra de baja intensidad es aquella en la cual la nación poderosa que está detrás del conflicto no lanza bombardeo, no lanza eh, fuerzas de desembarco, sino que financia, apoya a grupos insurgentes en contra del gobierno revolucionario y apoya a los gobiernos militares que han surgido en la región para que persigan las fuerzas populares en esos países y monte la campaña de agresión contra eh, Nicaragua. Aviones de guerra de Estados Unidos partirán desde la zona del canal a abastecer las tropas de los contras en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Pero esa dinámica que ha habido entre el 80 y el 84 se ve afectada cuando el Congreso decide restringir, condicionar el apoyo, el financiamiento para la guerra de baja intensidad. Y de pronto el gobierno de Reagan se queda sin dinero para poder apoyar a los jóvenes. Es así cuando eh, aparece en escena eh, la figura de John Poindexter, desde el Servicio de Secretos, Seguridad de Estados Unidos, y Oliver North, un coronel del ejército, también vinculado a operaciones de seguridad. Y la CIA que está detrás. Y ahí se idea un mecanismo para obtener dinero y obtener las armas para darle a los contras que ahora el gobierno norteamericano no puede hacer oficialmente. Y este negocio fue el siguiente. Se estableció alianzas con narcotraficantes en Colombia para tomar cocaína, destilarlas a Panamá, de Panamá, llevarlas hasta México y de México que entraran a Estados Unidos y a través de banqueros que controlarían la venta, obtener recursos. Esos recursos se usarían para comprar armas en Irán, donde Estados Unidos ya está en guerra, y en ese momento estaba en conflicto también, en la tierra de los ayatolás. Y allí esas armas se traen a Centroamérica para entregárselas a los contras. Eso implicó que funcionarios del gobierno colombiano, seguramente el secretario de Economía, Turbay Ayala, y otros, que funcionarios del gobierno panameño centraban la figura de Manuel Antonio Noriega, que se ha convertido en la figura fundamental en las fuerzas de defensa. A partir del 84 es el líder de la fuerza de defensa, figura más importante, es un agente de la CIA. George Bush lo conoce muy bien porque es el director de la CIA y él va a apoyar
este tráfico de drogas y funcionarios, pues obviamente Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México van a apoyar este tráfico de drogas y oficiales de la frontera de Estados Unidos van a apoyar también este tráfico. La DEA los persigue, trata de agarrarlos, las policías regionales tratan de agarrar a los narcotraficantes, de detener el narcotráfico, pero cuando agarraban a alguien clave en este proceso vinculado a la operación de la CIA, pero esta guerra de baja intensidad, a esta gente llegaban funcionarios del FBI, funcionarios de la seguridad del Estado y los liberaban para que continuaban con la operación. En el 88 ocurren las elecciones, el presidente Reagan se ve envuelto en una campaña muy complicada porque el escándalo, a partir del 86, comienza a haber fuga de la información, se da cuenta que está ocurriendo y investigan a propio Reagan. Eh, Se encuentra que en sesiones del Consejo de Gabinete sale el tema, Reagan está ahí y le pregunta y él dice que él no sabe, no se acuerda. Que él a veces estaba cansado y se dormía en las reuniones y él no recuerda que eso le dijo en la reunión. Eh, George Bush, que va a ser su candidato a vicepresidente y va a ganar la elección en el 88. George Bush no participa, el vicepresidente de Estados Unidos no participa en las sesiones del gabinete, no participa en el Consejo de Seguridad, en las reuniones clave. Es un funcionario que no tiene acceso a estas instancias de poder. Así que él salva su responsabilidad y dice que no sabe nada, muy probablemente que siendo el vicepresidente y habiendo sido el director de la CIA, cuando todo esto comenzó, sabría pues, efectivamente algo de esta operación. Le correspondería a Oliver North y John Poindexter asumir la responsabilidad, sí que están operando de forma subrepticia, con autorización general del gobierno, pero sin darle mayor detalle, y serían los que tenían eh, los chivos expiatorios, juzgados y condenados por la participación en este conflicto. Eh, la revolución sandinista entonces logra sobrevivir toda esta operación, pero muy debilitada. Los proyectos económicos, las granjas, las industrias, los puertos, fueron destruidos por los contras y por los bombardeos del gobierno norteamericano. En uno de los puertos más importantes, el puerto de Bluefield, llenaron de minas. Así que el gobierno sandinista pasa por un proceso muy complicado, muy debilitado. Intentan hacer alianza con los nuevos dirigentes en Estados Unidos y organizarían un proceso electoral flexible, abierto, eh, del cual saldría derrotado y ganaría la oposición liberal con eh, Violeta Chamorro. Tuve allá que ha envuelto en el escándalo, Presidencia de México que ha envuelto en el escándalo, en Nicaragua pues que ha envuelto en el escándalo de drogas atraviesa toda la región y en Panamá el jefe de Estado, Manuel Antonio Noriega, queda metido en el escándalo. Se le pide que se retire y se le garantiza que no se le va a perseguir, se retira, pero no lo hace. Le levantan una acusación por narcotráfico en Miami, llevaría a la ruptura de relaciones entre los dos países hasta el 89, se hacen las elecciones, que construyó una campaña enorme en contra de Panamá. Panamá queda envuelto en un conflicto terrible, en lo que realmente comenzó en el 87, 88, 3 años, crisis permanente, de unos políticos de crisis económica por el bloqueo norteamericano, la prohibición
que se entreguen recursos al gobierno panameño, se paguen impuestos y la elección suspendida debido a que iban a perder abrumadoramente. Y para diciembre del 89, eh, se vuelve a llamar a intentar crear la Asamblea Nacional Federal de Corregimiento. Se intentan convertir a Noriega en el líder de la revolución, que fue Torrijos cuando era jefe de gobierno, pero ya realmente estas eran medidas eh, muy tardías, porque la invasión ya venía en camino. Entonces, en medio de ese contexto internacional, se entenderá que los intentos de Panamá por prepararse, por organizar un proceso de transferencia de los bienes de la zona del canal a Panamá y de la migración del canal a Panamá, fracasaron. ¿No? Sobre los detalles de este proceso de Panamá, lo veremos en la próxima clase. Sobre la guerra de baja intensidad, ya le remití anteriormente algunos videos. Muchas gracias, Jorge.